a ver, no es que uno quiera pleitear ni nada por el estilo. Nosotros queremos saber lo legal. ¿Está? Y fue Salvador el que me dijo que Buenos días con todos. Vamos a dar inicio al conversatorio del día de hoy. Les vamos a pedir, por favor, que de preferencia apaguen sus micrófonos para poder escuchar. Abriremos luego una opción de preguntas y la cámara, si ustedes desean mantenerla prendida o encendida, no hay ningún problema. Muchas gracias con todos. No, yo vivo en el campo. Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Anita Mata. He sido designada por el doctor Philip Altman y como parte del consejo editorial de la revista 593 DP, Digital Publisher, tengo el gusto de abrir este espacio creado para que nosotros los educadores juntos repensemos la educación en este momento de crisis. Este año todos nos hemos enfrentado a un festival de incertidumbres. ¿Qué nos íbamos a imaginar? Que un minúsculo virus llegó para quedarse. Todos nosotros nos acostamos en un mundo y al día siguiente nos despertamos en otro. Sabemos que la crisis ha atacado a todos los ámbitos, pero ahora analizaremos el impacto que esta pandemia ha generado en nuestra educación. Y a pesar de que el mundo ha tenido muchas pandemias como la del ébola, el cólera, la de Marsella, la de España, la del SARS, la gripe porcina, etc., esta es la primera que por su carácter global ha penetrado todos los espacios de tal manera que nos mantiene informados en tiempo real. Para nosotros como educadores lo importante de este tiempo será que podamos reconocer que estamos enfermos también de otras enfermedades y veamos a esto como una oportunidad de generar estrategias para atenderlas. Creo necesario mencionar que no vivimos lo que muchos mencionan, que todos estamos en un mismo barco. Pues este ha sido el momento en el que hemos podido evidenciar que, por ejemplo, no todos hemos tenido la oportunidad de pasar la cuarentena en una casa con todas las comodidades. Esto nos dicen ciertos datos que voy a mencionar. Primero, nos enfrentamos a un cierre presencial de todas las instituciones educativas. El 80% de la población mundial, niños, niñas, jóvenes, estudiantes, han tenido que interrumpir su aprendizaje en la escuela. Y a pesar de que todos ellos siguen aprendiendo desde su espacio, el efecto de la crisis ha venido a afectar a los más pobres, quienes no han tenido la misma posibilidad de seguir aprendiendo desde sus casas. 159 países afectados alrededor del mundo, 1.500 millones de estudiantes, de los cuales 156 millones corresponden a América Latina. A esto se suma el acceso desigual a las plataformas digitales. En nuestro entorno, América Latina, apenas el 44% de la población cuenta con acceso a Internet y la mayoría no tienen computadoras en sus casas. En fin, con esto quiero presentarles a una persona muy importante. Fue nuestra maestra en el doctorado en la Universidad del Rosario, Nacional del Rosario, a la doctora Virginia Confiandini, editora de la sección de educación, nacida en Argentina. Ella es doctora en pensamiento complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, Hermosillo, Sonora, en México, en el año 2013. Ha revalidado su doctorado en filosofía en pensamiento complejo en la Universidad de California. Es diplomada en transformación educativa en México en el año 2009. Tiene un máster en educación con mención en gestión, evaluación y acreditación por la Universidad de El Salvador, Rosario Santa Fe en Argentina en el año 2006. Cientista de la educación de la Universidad del Rosario de Santa Fe, Argentina, en el año 1997. Su actividad profesional
En la actualidad se desempeña como docente de doctorado, maestría y tutora de tesis de posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad del Rosario. Es docente, investigadora y profesora titular de tiempo completo en Multiversidad Mundo Educación en México, así como titular de tutoría de tesis doctorales y de maestría Multiversidad Mundo Real Edgar Morin en la Universidad Nacional del Rosario. Es docente titular de diversos seminarios de la carrera de postítulos de la Universidad Nacional del Rosario. Continúa dentro de su campo como profesora del área de instituciones 1 y 2 de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR en Argentina. Es profesora titular de las cátedras de Sociología y Problemáticas Contemporáneas de la Educación Inicial en el Instituto Superior de Profesorado N4008, San Miguel, Arroyo Seco. Profesora titular de las cátedras de Filosofía de la Educación, Conocimiento y Educación en el Instituto Superior de Profesorado N4022, Verbo Encarnado, Rosario. Las actividades de su gestión son: es coordinadora del programa de doctorado y maestría de para extranjeros de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario. Sus publicaciones nacionales e internacionales y actividades en congresos son los siguientes. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales indexadas sobre la problemática de la educación y epistemología compleja. Así también ella tiene 2 libros y capítulos en diversos libros en Bolivia y México. Es revisora par ciego en diversas revistas internacionales, la revista CIEG de España, Sofía, Revista de Filosofía de la Educación en Ecuador, y 593 Digital Publisher, CEID, Ecuador. Es disertante en congresos nacionales e internacionales sobre la problemática de la educación y epistemología. Con todo esto, con todos estos antecedentes, quiero dejarles en unas muy buenas manos y dejo con ustedes, en este caso, a Virginia. Gracias, Virginia, por tu participación. Gracias por tu apoyo constante. Te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Anita. Gracias, Esteban. Gracias a toda la gente que constituyen Digital Publisher. Bueno, este conversatorio está pensado en función de que vamos a abrir la convocatoria con este conversatorio para la publicación de un monográfico sobre educación y pandemia, que va a salir, Dios mediante, creo que es en el mes de septiembre. Vamos a recibir artículos hasta el 15 de agosto, así que están todos invitados a revisar la página web de la revista para poder ser participantes de este monográfico sobre educación. Para la gente que está estudiando doctorado y para el público en general, en realidad es importante poder publicar en una revista tan prestigiosa, ya que necesitamos seguir socializando nuestras investigaciones, nuestros conocimientos. Y en función de esto es que con la revista pensamos este conversatorio. Veo a mucha gente conocida, está Roxana de Uruguay, está Wilson, que está viviendo acá en Rosario, pero que es ecuatoriano, está Alex desde Ecuador, no sé si estás, Alex, en Inglaterra o estás en Ecuador, está Jesús, hola Alex, está Jesús de Colombia, bueno, hay muchísima gente conocida y no tan conocida. Así que bueno, la idea es compartir en este ratito algunas preguntas, algunas ideas sobre qué nos está pasando o cómo repensar la educación en tiempos de pandemia. En realidad hay mucho conversatorio, hay mucho webinar, hay muchas conferencias que hablan sobre la educación y la pandemia. Nos despertamos un día y nuestro mundo había cambiado. Y nuestra actividad profesional como educadores había cambiado. Y la queja constante de que no damos más los educadores para pensarnos en esta situacionalidad pandémica y en esta situacionalidad virtual. Entonces, ¿qué voy a hablar distinto a todo lo que se está diciendo? Y entonces, hablar distinto es pensar en esta extrañeza de horizonte, como dice Leopoldo Sea, pero voy a vincular dos o tres cuestiones distintivas, digamos. ¿Cómo pensamos nosotros como sujetos de conocimiento?
en esta pandemia, cómo pensar el conocimiento en esta pandemia, y vamos a ingresar una nueva dimensión que es la virtualidad. Entonces, ¿cómo conocemos a este conocimiento en la virtualidad? Sabiendo que somos educadores y que tenemos que construir con el otro conocimientos, porque la idea es de construir conocimientos y no transmitirlos acríticamente. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo construir un dispositivo pedagógico para la virtualidad que no esté reflejado o que no sea un mero reflejo de la linealidad clásica con la cual nosotros hemos estudiado y de la cual nosotros somos hijos, desde la modernidad clásica hasta hoy, sino pensar la educación virtual, la educación en la virtualidad, desde un dispositivo pedagógico que tenga que ver con las lógicas no lineales. Y cuando estoy hablando de las lógicas no lineales, nos vamos a ir a estudiar a Prigogine. Prigogine, cuando plantea las estructuras disipativas alejados del orden. Pero esta cuestión del orden es importante, porque el orden y el tiempo son dos dimensiones de análisis que las cuales nosotros hemos controlado a lo largo de la historia de la humanidad, y hoy están incontrolables. Porque la lógica de la virtualidad tiene una lógica distinta a la lógica de la presencialidad. Tiene la lógica como la lógica del mito, es una lógica distinta. Entonces tenemos que aprender las lógicas no lineales de la virtualidad para construir verdaderos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por eso las dimensiones que les estaba diciendo, de repensar cuál es mi condición de sujeto epistémico, cuál es esta concepción de conocimiento científico o de contenido escolar, dependiendo del lugar del sistema educativo donde nos encontremos, y cómo atravesarlos con la virtualidad. Esta virtualidad, insisto, que tiene que ser pensada desde lógicas no lineales. ¿Y qué quiere decir con esto? Nuestro desafío o nuestro compromiso ético y moral como educadores es construir conocimientos con el otro. Es construir conocimientos con el otro. Yo no construyo aislado, construyo siempre en situación y con el otro. Pero nosotros habíamos construido conocimiento con el otro y en situación en un aula presencial. ¿Cómo construimos conocimiento con el otro en situación cuando el otro no está al lado mío, sino que está atravesado por un dispositivo electrónico? Y retomando un poquito lo que estaba diciendo Anita al principio, no todos transitamos el aislamiento de la misma manera, no todos tenemos los recursos tecnológicos, no todos podemos acceder al conocimiento virtual de la misma manera. Entonces, ¿cuál es el desafío hoy? El desafío hoy es pensar estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, y pensar la relación con el conocimiento desde lógicas distintas. Y cuando hablo desde lógicas distintas, estoy hablando de la incorporación del tercero excluido con Nicolescu, haciendo una crítica y revisando la lógica aristotélica, no porque Aristóteles se haya equivocado, pero Aristóteles habló hace muchos años, en el -5 a.C., y estamos en el siglo XXI. Entonces, la lógica aristotélica clásica, que sirvió hasta la modernidad clásica, hoy, desde la física cuántica, está cuestionada, y se revisa. Y se revisa la incorporación del sujeto en el acto cognitivo. Entonces hacemos caer la objetividad clásica, que es una de las características de la linealidad clásica, del modo de conocer unilateral y unidimensional. ¿Cómo construimos lógicas dialógicas y recursivas desde la virtualidad? Pensando en que no todos accedemos al conocimiento o nos relacionamos con el conocimiento de la misma manera. Entonces interviene lo disciplinar como condición sine qua non, porque no puedo conocer sin un conocimiento disciplinar, pero ese conocimiento disciplinar no es suficiente. Las lógicas no lineales y recursivas necesarias hoy tienen que ver con todos los dispositivos y con todos los saberes que han quedado por fuera del discurso occidental, eurocéntrico y moderno.
Y estoy haciendo referencia a qué, y lo veo a Wilson, y lo veo a Alex, y veo a toda la gente de Ecuador. Estamos haciendo referencia a los otros saberes originarios, nativos, no occidentales, orientales, mitológicos, religiosos, porque hoy en la pandemia, busquen entrevistas a Byung-Chul Han, busquen las entrevistas que le han hecho a Edgar Morin, busquen bueno, principalmente esos dos autores que son los que yo sigo, ¿no? Y desde el cual yo armo todo mi edificio teórico. Busquen las entrevistas a Byung-Chul Han y a Edgar Morin, que, dicho sea de paso, ayer cumplió 99 años y está más lúcido que todos nosotros juntos. Es envidiable llegar a los 99 años con semejante lucidez. ¿Qué están diciendo estos dos autores que son para mí, junto con Piaget, con Bauman y con Freire, son los pensadores de rupturas del siglo XX? A los cuales tenemos que volver a estudiar y clásicas. ¿Qué está diciendo tanto Byung-Chul Han y qué está diciendo Edgar Morin? Insisto, los dos son marxistas, los dos son sociólogos, los dos están viviendo, y los dos, Byung porque es oriental, nativo oriental, viviendo en Europa, y Edgar Morin porque también se especializó en cultura originaria y en cultura oriental. ¿Cómo tenemos que reincorporar esas otras voces, esos otros saberes, como lógicas distintas a la lógica lineal de la modernidad clásica, constituida con Descartes y con Comenius, desde el discurso del método y desde la didáctica magna, como fundantes del discurso moderno educativo? ¿Cómo pensar desde estas lógicas distintas el hecho educativo? ¿Y de dónde viene la distinción de estas lógicas distintas? Viene de la mano de la comunión del hombre con la naturaleza. Esa es la distinción que nosotros hoy necesitamos para poder entender el hecho educativo en épocas de pandemia y en épocas de crisis sociales, políticas, económicas, sanitarias y educativas. ¿Cómo pensarnos desde el punto de vista de la comunión, que implica un discurso de la tolerancia y de las solidaridades cognitivas, y no de un discurso separatista que instituyó Descartes con el discurso del método? No lo estamos criticando a Descartes, tenemos que hacer una autocrítica nuestra, en el sentido de que nosotros, a 500 años de distancia, seguimos utilizando esta lógica separatista de Descartes, que Descartes no la había pensado para esta condición posmoderna, para esta condición neoliberal y para esta condición global que hoy nos atraviesa. Entonces la importancia de pensar la educación en épocas de pandemia es tratar de recuperar todos los antiguos clásicos educativos y releerlos a partir de lo virtual. Y cuando hablo de lo virtual, estoy hablando de pensar dispositivos pedagógicos para poder enseñar y poder aprender. Porque tenemos que pensar que somos sujetos pedagógicos en donde los dos, docentes y alumnos, enseñamos y docentes y alumnos aprendemos. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿cómo se relaciona ese sujeto pedagógico con el conocimiento? Porque de nada me sirve pensar la virtualidad desde un modelo conductista, en donde yo les sigo depositando a mis estudiantes linealmente, atravesado por la técnica que es lo virtual, un contenido, una actividad, una bibliografía predeterminada. Si yo sigo utilizando la virtualidad, colgando clases predeterminadas, sigo en un pensamiento técnico, diría Habermas. Sigo pensando en una instrumentalización del saber, porque yo le sigo depositando a mis alumnos un conocimiento que viene en un dispositivo distinto, pero es la misma condición que yo utilizo en mis clases presenciales. Entonces, hasta que no entendamos que construir no es lo mismo que depositar, independientemente del dispositivo que yo tengo adelante, porque puedo tener un pizarrón, puedo tener la sombra de un árbol, o puedo tener la última tecnología,
Pero si yo sigo transmitiendo en el sentido de depósito, sigo pensando esta educación desde el punto de vista de la transmisión acrítica con una lógica lineal. Por lo tanto, el desafío no es usar la virtualidad para seguir llenando cabezas, no es usar la virtualidad para medir competencias, no es usar la virtualidad para colgar multiple choice como única opción válida de la evaluación, sino pensar dispositivos pedagógicos, didácticos, curriculares, que construyen con el otro, mediado con la tecnología, procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y si hablamos de procesos de enseñanza y hablamos de procesos de aprendizaje, también estamos hablando de procesos evaluativos. Entonces, no estamos hablando de un binomio de enseñar y de aprender, sino que estamos hablando de que hoy, en épocas de pandemia, o sin épocas de pandemia, o en el siglo XXI, la necesidad de la construcción de la educación está en revisar el trinomio enseñar, aprender y evaluar. ¿Desde qué lugar? Desde lo recursivo de Piaget. ¿De qué lugar? Desde lo dialógico de Freire. Porque el diálogo construye y el monólogo exhorta. El diálogo construye horizontalidad entre el yo que dialoga, el tú que dialoga con ese yo y el contexto. Entonces, la idea sería, y vamos a complejizar un poquito más, construir dispositivos dialógicos pedagógicos virtuales. Ahí se complejiza, porque yo no cuelgo una clase virtual homogeneizante para todos. La virtualidad puede ser totalmente homogeneizante. Si no la empezamos a pensar desde que el otro que me está escuchando, ¿cuántos somos acá? No tengo ni idea, a ver, 57 participantes. Se supone que los 57 participantes venimos de diferentes disciplinas, con diferentes recorridos, con diferentes trayectorias. Y no todos están escuchando de la misma manera o tratando de incorporar de la misma manera lo que yo estoy diciendo. ¿Uno es mejor que otro? No, somos todos distintos. Entonces, ¿por qué voy a pensar desde la necedad absoluta de que si yo cuelgo una única clase virtual, y lo veo a Wilson porque esto es generalmente, ahora que retomo mis clases de inglés, mi profesora de inglés dice que los ingleses hablan de generalmente y no de totalidades como estamos acostumbrados los latinos. Generalmente se cuelga, estudiamos el idioma extranjero, insisto, lo veo a Wilson porque Wilson habla miles de idiomas, generalmente aprendemos el lenguaje, un segundo lenguaje, digamos, desde el punto de vista conductista. Las plataformas están predeterminadas, porque ese es el ejemplo básico de que hoy seguimos enseñando conductistamente en la incorporación de un idioma extranjero. Y es exactamente lo mismo pensarlo, si yo estoy con Wilson en un salón de clases o yo estoy con Wilson en un aula virtual. Pero estamos con Wilson 57 personas, y no todos aprendemos de la misma manera, pero Wilson plantea una única clase. Perdón, Wilson, yo sé que vos no lo haces así, pero me sirve el ejemplo. Entonces, ¿cómo pensar diferentes diálogos recursivos y de saberes para la X cantidad de personas que estamos participando del proceso de enseñanza y aprendizaje? Y ahí se complejiza. Y ahí el sujeto pedagógico docente tiene que hacer arte y poder pensar tantos dispositivos como personas me estén escuchando. Porque el secreto está ahí y no es receta. Es decir, mi acción docente o mi práctica pedagógica buena, ética y moral necesita estar en la diversidad de la gente que me está escuchando. Porque si no sigo en la técnica instrumental, la diferencia, la distinción de pensar desde las fronteras de los saberes
la distinción de pensar desde las fronteras de los saberes necesita tres cuestiones. Una relación distinta con el conocimiento, pensar genuinamente en la diversidad, y no porque esté de moda, pensar genuinamente en la diversidad y en la inclusión, porque son todos diferentes y no todos transitamos de la misma manera lo que yo estoy diciendo en este momento. Y cómo atravesar todo esto en el dispositivo que hoy nos interpela, que es la virtualidad. Entonces ahí cambia muchísimo. Porque hasta hace 3 meses atrás nosotros pensábamos que sabíamos manejar la virtualidad porque subíamos una foto al Facebook, al Instagram, al Twitter. Pero eso no es manejar la virtualidad. O porque yo les subo a ustedes una clase predeterminada con objetivos, con contenidos, con bibliografía y con un multiple choice al final, eso es la virtualidad, eso no es la virtualidad. La virtualidad es un sistema complejo. Y como sistema complejo, porque nosotros también somos sistemas complejos que manipulamos esa virtualidad, que usamos esa virtualidad, tenemos que ver cómo mi inteligencia, cómo enseñar esos procesos metacognitivos a través de la virtualidad. Porque en Google aprendemos todos, en Google tenemos toda la información, pero la información no es conocimiento, y Google no me enseña los procesos metacognitivos. Entonces el desafío de pensar la educación virtual con pandemia o sin pandemia sería en pensar cómo construir procesos metacognitivos desde la virtualidad o desde la presencialidad. Porque cualquiera transmite contenidos, cualquiera transmite información, cualquiera transmite datos. Ojo que los datos, la información y los contenidos no es conocimiento. Pero solamente nosotros educadores podemos construir con el otro de manera virtual o de manera presencial procesos genuinos metacognitivos. Cuando estamos hablando de procesos metacognitivos, estamos hablando de cómo cada uno construye su modo relacional de interpelación con el conocimiento. Y eso es más difícil hacerlo en la virtualidad. Entonces, la idea sería de no seguir colgando clases virtuales, sino en conocer al otro. ¿Quién es ese otro que me está escuchando? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo construye su trayectoria, su proceso de aprendizaje? Y esa es la única distinción que nos separa de los otros y de la virtualidad o de la presencialidad. Nosotros como educadores tenemos que plantear dos cuestiones: la construcción de procesos metacognitivos, la construcción del diálogo con el otro, y esas dos dimensiones o condiciones se reduce, o no, en realidad no se reduce, se plantea la necesidad de volver a pensarnos como sujetos éticos y morales, porque estamos comprometidos con lo que estamos haciendo, porque estamos educando a un otro. Y ahí, para los que somos más católicos, se plantea el discurso de la trascendencia. El artículo que va a salir, espero que me lo aprueben, el artículo que va a salir en el monográfico de educación que escribí es sobre metaevaluación. Pensar la metaevaluación desde lo lineal, que es lo que estoy estudiando ahora, desde lo lineal y desde, si hablamos de lo no lineal, estamos hablando de epistemología compleja. El artículo no está basado en qué es la evaluación o cuál es el mejor instrumento para evaluar o qué técnicas se utiliza para evaluar, sino lo que se hace es plantear cómo deberíamos pensar el proceso de metaevaluación desde Prigogine, desde Morán, desde Piaget, desde Freire. Bueno, espero que lo aprueben y que publique, y que después tengamos otro momento para poder discutir el monográfico, que sería interesante.
Sería interesante plantear conversatorios a medida que saquemos los monográficos en la revista para poder vernos, consultarnos, charlar y dialogar acerca de lo que podemos estar escribiendo. Así que para habilitar las preguntas, acuérdense de la condición ética y moral que nos constituye como formadores, y vamos a cerrar, ahora que lo veo a Jesús también, que activó la cámara, vamos a cerrar como cierro en todas las conferencias, disculpen los que me vienen siguiendo en todas las conferencias que hago, pero cerremos lo de la parábola del sembrador, que el sembrador, aunque sabe que muchas semillas se van a morir, se van a quemar, se la van a comer los pájaros, el sembrador todos los días sale a sembrar. Así que seamos sembradores, construyamos conocimientos, construyamos procesos de enseñanzas, de aprendizaje y de evaluaciones distintos, y utilicemos los intersticios del sistema, porque también no podemos ser necios de que tenemos que estar en el sistema para que otra educación en realidad sea posible, con pandemia o sin pandemia. Lo que pasa que también depende de, o tenemos una condición de necesariedad, de que es mucho más trabajo, porque conocer al otro lleva tiempo. Entonces, la dimensión del otro y la dimensión del tiempo relacionados a las instrucciones metacognitivas y a la relación con el conocimiento es el desafío que la posmodernidad nos hace pensar. En realidad no se piensa en la posmodernidad, porque en la posmodernidad el tiempo no existe, sino que nosotros, como actores posmodernos, tenemos que pensar que lo único durable en el tiempo hoy, cosa que la posmodernidad no lo considera, porque no considera la duración del tiempo, es la educación. Y nuestros chicos son posmodernos. Por lo tanto, por eso tenemos tantas mal llamados déficit de atención o intermitencias en los estudios. No es un problema ni del sistema educativo ni de los chicos, sino que nosotros tenemos que pensar con esta lógica no lineal que los chicos han nacido y con los cuales nosotros no podemos comprender porque somos lineales. Eso llevado a nuestras relaciones, a nuestras profesiones, a la relación con el conocimiento, con el sistema educativo. Entonces, me parece interesante que revisemos estas dimensiones. En realidad no hay respuesta, no hay receta, sino que con todas estas dimensiones de análisis y teóricas nosotros tenemos que empezar a repensar nuestra práctica docente, pero principalmente a partir de la situacionalidad que nos convoca, ¿sí? Y pensar principalmente en cómo construimos procesos metacognitivos desde la virtualidad. Y se unió Susi Copertari, que no sé si se unió ahora o ella estaba de antes, que ella es la experta en virtualidad, y cómo, a lo mejor ahora empecemos a charlar un poquitito con Susi, cómo la necesidad de que estas lógicas no lineales de la virtualidad nos ayuden a pensar no la homogeneización cultural, sino en la construcción metacognitiva de procesos. Así que no quiero seguir hablando yo porque me gusta escucharlo a ustedes y poder entablar un diálogo entre todos. Así que abrimos a las preguntas y al diálogo en conjunto, ¿sí? Gracias por estar ahí, gracias por el club de fan fiel que me sigue a todas las entrevistas, a todos los conversatorios, Roxana, Wilson, Jesús, y bueno, y no sé quién más está por ahí, así que ahora abrimos el diálogo. Gracias. Sí, por favor, pueden levantar la mano las personas que deseen participar. Ahí Jesús Esteban está levantando la mano. Jesús, por favor, active su micrófono para que le pueda hacer la pregunta. Gracias. Virginia, buenos días y buenos días para todos. Qué placer saludarte y verte como si estuviera en una sesión de aprendizaje contigo. Es que ahora que estabas haciendo mención al concepto de aislamiento, cuando hablaba de Anita sobre cómo cada uno lo vivimos de manera distinta, estaba mirando el peso que tiene esa palabra, porque es que aislamiento siempre ha tenido una connotación como de lo que se separa, de lo que se empieza a, y ahora ha tomado un carácter protectivo.
Entonces estaba pensando en cómo tejer una relación distinta del concepto de aislamiento con el de acercamiento. Es decir, cuando nos estamos aislando para protegernos, ¿a qué nos debemos acercar y cómo debemos acercarnos? Porque finalmente creo que es una pregunta que parece un juego de lenguaje, pero que creo que es algo de pensar, como dices, Virginia, desde la humana condición. Sí, en realidad si nosotros pensamos en aislamiento, se me ocurrieron 2 o 3 dimensiones para analizarlo. Primero, aislamiento cognitivo, por ejemplo. Entonces nos vamos a ver la concepción disciplinar del saber. Aislamiento en tanto protección, nos aislamos para protegernos entre todos. Pero también pensar que no todos, que todos los que estamos aislados, no todos transitamos el aislamiento de la misma manera. Hay algunos que podemos trabajar en el aislamiento y hay otros que no pueden trabajar. Entonces aparece la dimensión económica, la dimensión política, y hay una entrevista de Byung-Chul Han que no habla de aislamiento, pero sí habla de las democracias, que yo la leí leí un fragmento en algunos de los conversatorios. Cuando Byung plantea de que la muerte no es democrática, haciendo referencia a quienes, a los más vulnerados que se están muriendo y que son justamente los que no pueden estar aislados. ¿Sí? Entonces, este aislamiento tenemos que ver, es una palabra muy interesante y tenemos que ver desde qué lugar la pensamos. Aislamiento disciplinar, aislamiento cognitivo, aislamiento saludable, pero el aislamiento per se no nos lleva a ningún lado si después no hablamos de solidaridades. Entonces aparece el término solidaridad, aparece el término comunión, aparece el tiempo de pensar conjuntamente para salir de este aislamiento, porque si seguimos pensando aisladamente, no vamos a salir nunca. O van a salir los que tengan mejores condiciones, que no es el caso de Latinoamérica, porque soy bastante apocalíptica. Entonces tendríamos que pensar que el aislamiento preventivo, desde el punto de vista de la salud, está bueno, pero cómo ese aislamiento lleva a pensar comunitariamente, solidariamente, para poder pensar soluciones globales, planetarias, para salir de este aislamiento. Susi estaba levantando la mano. Sí, Susi, por favor, le activa su micrófono, gracias. Audio. Bueno, ahí sí. Con respecto a esto que planteaba Jesús y que planteas tú, Virginia, respecto al aislamiento, bueno, me parece que se puede tomar desde esta visión compleja y planetaria que vos siempre planteás, como de una doble cara, contracultural, porque en realidad nosotros como sujetos sociales debemos estar comunicados con otros. El tema está en este modo de comunicación al cual vos aludías cuando referimos a la educación, porque la educación es una práctica social y es una práctica política, ¿no? Pensando en el son politikon griego, tenemos que vivir contextualizado por la idea de la polis, ¿no? De la ciudadanía. Entonces, me parece que en materia educativa, este aislamiento social debido a la pandemia global tiene un aspecto de sanidad para cuidarnos, por un lado, y de respetar este derecho a la vida, y por el otro lado, me parece que nos ayuda a pensar que como no podemos vivir aislados, tenemos que poder pensar en otras formas y en otras presencialidades para enseñar y para aprender, que es lo que vos decís siempre, Vir, con respecto, ¿no es cierto?, a poder educar en contextos azarosos y complejos que tanto nos cuesta a los y las docentes porque hemos sido formados
aún hoy lamentablemente con el paradigma cartesiano, ¿no? Que todo es lineal, no podemos pensar algorítmicamente, no podemos pensar en red, y creo que este aislamiento no llevó a un aislamiento cognitivo en general, sí de aquellos sectores excluidos, como vos decís, de baja conectividad, donde tampoco sus familias pueden ayudar en los procesos educativos, y que entonces tenemos que poder empezar a pensar para todas las universidades y los sistemas educativos, a democratizar la educación y hacerla más inclusiva. Sí, es así tal cual lo planteás vos. A ver, no podemos pensar lo educativo solamente desde lo educativo porque sería una barbaridad. Entonces, lo tenemos que pensar desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. La linealidad, a ver, cuando nosotros hacemos la crítica a la linealidad cartesiana, hacemos la crítica, como bien lo estábamos planteando antes, de que lo estamos utilizando de la misma manera que lo pensaba Descartes y lo que lo pensaba Comenio a 500 años de distancia. Es decir, el problema somos nosotros, no fue Descartes ni Comenio, eso está claro. El problema es que nosotros seguimos utilizando lo mismo que decía Aristóteles en un contexto para el cual Aristóteles nunca lo pudo pensar. Por eso es como resignificamos estas categorías fundantes de la historia occidental y cristiana, o de la historia universal, que no tiene que estar separada entre lo occidental y lo oriental, a la luz de la situacionalidad hoy. Si nosotros seguimos pensando o trayendo empaquetadamente las reformas que hacen en el norte, o lo que dijo Aristóteles hace 30 siglos atrás, o lo que planteaba Descartes, acríticamente, vamos a seguir in eternum de la misma manera. La cuestión es cómo pensar hoy la educación virtual en aislamiento, que el aislamiento debería ser democrático, cosa que no es democrático, que el aislamiento debería ser democrático y que el acceso debería ser democrático, que tampoco es democrático, ¿cómo pensar hoy en esas condiciones? ¿Cómo pensar hoy la educación en esas condiciones? Exacto. Buenos días. Yo soy Emilia, estoy estudiando en la Universidad de Rosario, soy brasileña. Y yo voy a tentar hablar algunas cosas de la forma que puedo. Espero que todos comprendam mi colocación. Soy do Brasil, do norte do Brasil, na cidade de Manaus, dos focos que foram muito impactados pela pandemia. A sua estruturação, a regionalização em que a cidade está colocada, situada, levou a situações extremamente catastróficas. E na educação, houve uma reação muito grande em relação a transmissões da educação, da continuidade da educação. Eu trabalho na escola secundária, à noite, com uma classe de alunos uma classe muito pequena, excluídos da sociedade. E na manhã eu trabalho com uma parcela de alunos na universidade, onde estão muito inseridos em este conhecimento de buscar a competência, a qualidade, o empoderamento do currículo. Então, são espaços muito contraditórios que eu trabalho. Mas a pandemia veio como um instrumento para haver uma interação na educação em o propósito de fazer uma facilidade de entendimento. Alguns alunos da escola secundária da noite que eu trabalho estão participando destes momentos. Há algumas dificuldades, como foi
como fuera constatado na apresentação, devido à heterogeneidade cognitiva e também à diferença de espaços sociais que cada tem. Há uma dificuldade de acesso à internet, de acesso aos instrumentos de comunicações, mas mais de 50% de alguns alunos conseguiram participar do processo do acesso à informação, do acesso à educação. Mas percebemos que lá há um grande impacto em relação ao conhecimento que está sendo colocado. Esse conhecimento ainda é um conhecimento que se coloca como um instrumento de apropriação do aluno, não há uma sensibilização de entender de como esse aluno vai, como vai aprender. Em minha proposta de tese do doutorado é trabalhar estas metodologias que vão facilitar o como aprender dos alunos. Que metodologias podemos utilizá-la, que agora estamos em um processo impactante de crítica, principalmente as tradicionais. Eu entendo que lá é necessária haver uma mistura, uma combinações de metodologias para direcionar o aprendizado dos alunos, pela própria diferenciação de como cada um aprende. E tentar mostrar as diferenciações das epistemologias do Sul e do Norte, para que eles tenham uma certa visão de esclarecimento e de compreensão desta situação e para se direcionar em rumo à compreensão e à sua aprendizagem e construir identidade. Gracias. En realidad lo que me parece a mí es que ya sea que estemos hablando de la educación desde el punto de vista de la virtualidad o desde el punto de vista de la presencialidad, el desafío hoy es pensar en la construcción de, no sería, a ver, desde mi postura, ¿no? Humildemente. No sería correcto pensar en un método de enseñanza y un método de aprendizaje, sino que deberíamos pensar en construcciones metodológicas. Y más hoy que los chicos, que nuestros estudiantes de cualquier nivel, al tener una brecha generacional tan marcada, no por los años, sino por el desarrollo tecnológico. Insisto, la brecha generacional hoy no está marcada por la cantidad de años, sino por el desarrollo tecnológico y por el modo de apropiación de la información que tienen los estudiantes. Hoy, más que nunca, tenemos que pensar en construcciones metodológicas, porque no todo el mundo aprende de la misma manera, por lo tanto yo no puedo pensar en que cada uno que está escuchando al docente lo escucha de la misma manera. Habrá gente que lo va a poder plantear desde el punto de vista de la oralidad, habrá gente que podrá recuperar o relacionarse desde el punto de vista de la escritura, habrá gente que lo podrá hacer desde el punto de vista de la relación con un idioma extranjero, desde el punto de vista de el arte. Entonces, hoy tenemos que pensar en que en esta enseñanza y en este aprendizaje, vinculado principalmente a la evaluación, pensada no como construcción, lamentablemente no como construcción, sino como solamente acreditación y certificación, lamentablemente desde el neoliberalismo se piensa desde ese lugar, tenemos que pensar en las construcciones metodológicas. Las construcciones metodológicas devienen, o para que sean ricas, necesito justamente lo que está faltando hoy en la condición posmoderna, que es lo que yo estoy trabajando y escribiendo, es la urgencia del conocimiento del otro y la urgencia del no tiempo. Bien. Yo no puedo construir si no conozco al otro. Y si no tengo tiempo.
el tiempo de madurez intelectual que necesito para poder entender qué está diciendo Virginia en este momento y cómo lo puedo incorporar a lo que ya sé o a lo que ya no sé. El tiempo es el gran ausente y el necesario, porque sin tiempo no se construye nada, no se construye nada. No construye una amistad, no construye una pareja, no construye aprendizaje, no construye una casa, no construyo nada si no tengo tiempo. Y conocimiento del otro y de la situación del otro. Entonces, esto va de la misma manera para la lógica virtual como la lógica presencial. Hoy la educación, en esta condición posmoderna, en donde no hay tiempo y en donde el otro no me interesa porque es otra cosa más, yo tengo que pensar un dispositivo pedagógico que incluya al tiempo, que incluya al otro, y que sería el tercero excluido de Aristóteles. Esta lógica distinta del otro y distinta al tiempo. Este tiempo que no es que en lo virtual, eso es importante, el tiempo que en lo virtual no es cronológico, sino que es kairoscópico. El tiempo en lo virtual no es cronológico, sino kairoscópico. Y no sigo avanzando la idea porque tenemos una cosita pendiente que ya le vamos a decir con Susana para dentro de una semanita. Entonces no vamos a seguir ahondando en ese tema, pero la dimensión del tiempo hoy es determinante. Hoy el tiempo. ¿Y quién estudia el tiempo? Lo estudia Einstein. ¿Quién estudia el tiempo? Lo estudia Aristóteles. ¿Quién estudia el tiempo? Byung. Todos están estudiando el tiempo hoy, y yo también. Pero a mí no me conoce nadie, a otros lo conoce todo el mundo. Yo también estoy estudiando el tiempo, porque hoy es importante estudiar el tiempo. Porque la condición posmoderna es una condición sin tiempo, porque el tiempo es hoy, ahora. Dentro de un rato ya nos olvidamos de este conversatorio, porque no existe el tiempo. Y nosotros tenemos un tiempo cronológico educativo en un tiempo donde nuestros estudiantes es ahórico. Imposible pensar entonces la educación. Y más la virtualidad que tiene un tiempo distinto. ¿Sí? Bien. Acá hay más. Tenemos a Ricardo Recalde, por favor. Está levantando. Ricardo. Y después Roxana, que también estaba. Hola Ricardo, no sé, no te veo. ¿Dónde estás? Ahí estás. Estoy con problemas en la cámara. Está bien, no hay problema. Bueno, primero el agradecimiento a Anita y a Esteban por este conversatorio. Los que estamos haciendo el doctorado siempre necesitamos nutrirnos. Es como cuando uno pone agua a la planta y realmente eso reconforta mentalmente en estos tiempos de pandemia, que es muy importante no desconectarnos de lo que pasa afuera también. Hablábamos de mundos distintos, hablábamos de aprendizajes o de cómo cada individuo va asimilando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero algo que nosotros, y digo nosotros en la universidad donde trabajo, hacemos es ese diagnóstico de esos aprendizajes que vienen los estudiantes. Pero en tiempos, algo que me llamaba la atención era que tú precisamente decías hay que conocer. No solamente el conocer como lo que viene en el estudiante, sino también conocer su contexto. Y entonces, en ese sentido, sí, nosotros debemos ir pensando cuál sería el instrumento o ir construyendo en el camino el instrumento para ir procesando esa información, que sería muy importante. No tengo ni idea. No tengo ni idea, porque yo no pienso en instrumentos, en mi cabeza no piensa en instrumentos, porque, a ver, si yo construyo un instrumento para conocer tu contexto, va a ser un instrumento distinto al de Wilson, y el de Roxana en Uruguay, y el de Susi acá en Argentina, porque justamente son distintos, y el instrumento sigue homogeneizando. Es como cuando uno piensa en competencias, porque ahora está el discurso de las competencias, pero uno sigue planteando indicadores para medir esa competencia. Entonces yo te pregunto, hay cosas en la educación que no se miden, la educación no se puede medir.
Porque, a ver, somos todos educadores y cada uno transcurre la educación y su proceso educativo de diferente manera. Es como si yo te pregunto, o les pregunto a todos, porque les tengo que cuantificar de una escala del 1 al 10, cuánto quieren a sus hijos. No digo los esposos y las esposas porque uno puede querer más o querer menos, pero los hijos los queremos mucho. ¿Cuánto queremos nosotros a nuestros hijos? Del 1 al 10. No se puede, no hay una escala para medir el amor al hijo. ¿O cuánto ustedes creen en lo que creen? Tampoco. No se puede medir lo religioso, la religiosidad. Yo puedo ir más veces a misa o menos veces a misa, pero no puedo medir la religiosidad. Y pensemos en la evaluación, que la evaluación, fíjense lo tremendo de lo que nosotros hacemos cuando evaluamos. La evaluación es un corte arbitrario en un proceso. Pero el corte arbitrario en el proceso, primero es un corte arbitrario institucional, y después un corte arbitrario entre el docente y el alumno. Y yo les voy a poner mi ejemplo. La única materia, el único seminario que yo rendí de forma regular en la universidad fue currículum, porque estuve enferma, entonces no me daban las faltas para poder promocionar directamente. Entonces, yo en aquella época tenía mucha memoria. Entonces rendí currículum con 10, por supuesto. Claro, pero yo no tenía ni idea de lo que era el currículum. Eso fue en diciembre. En marzo, abril del año siguiente, yo estaba tomando sola en mi casa, aburrida, porque todas mis amigas ya habían vuelto a estudiar y yo ya había rendido todo, y estando sola, me di cuenta de lo que era el currículum. Pero pasaron 3 o 4 meses. Entonces, ese corte arbitrario y ese 10 es ficticio. Ese 10 no existe, porque yo no sabía en ese momento lo que era el diseño curricular. Pero pasé, y pasé bien, y me recibí perfectamente bien. Entonces, nosotros, en la evaluación, son cortes arbitrarios, pero ese corte arbitrario es pedagógico y es institucional, no tiene que ver con la maduración del intelecto de cada uno individualmente. Por eso tenemos que pensar en procesos metacognitivos, por eso tenemos que pensar en construcciones metodológicas. Lo que pasa que cuando uno piensa en construcciones metodológicas distintas a la lineal o distintas a la evaluación clásica, después me llama el director de un profesor y me dice, Virginia, las alumnas se quejan porque vos no das clase. ¿Cómo que no doy clase? Le digo. Sí, se quejan de que vos no le das clase, de que vos no repetís las cosas. Que si están investigando, tienen que hacer un trabajo de investigación todos los martes. Hacer un trabajo de investigación todos los martes no es aprendizaje para esa gente, o no está dentro de la linealidad clásica, porque se invierte el rol. Entonces, tendríamos que revisar las instituciones esclerosadas. Esta institución educativa, la universidad del siglo XIII, miren cuántos años tiene, y seguimos igual, con el trivium y el quadrivium casi. No con el trivium y el quadrivium, pero lo repetimos de la misma manera, la materia o el seminario, o el área o el núcleo, o lo que nos toque dar. Y el sistema educativo de la escuela es del siglo XVII, con el mismo conocimiento dogmático de la Edad Media, porque no es discutible. Entonces, eso, en realidad tenemos un montón de palabritas de manual que son muy lindas, pero que no las hacemos carne. La idea es, como cuando nosotros repetimos que el conocimiento complejo es dialógico, recursivo y hologramático, o las teorías críticas plantean una aula democrática, participativa, de emancipación. ¿Qué es eso? Como palabrita suelta no me sirve si nosotros no pensamos concretamente en los dispositivos, que no son universales, sino que me sirven en este momento, porque dentro de un ratito más tenemos que pensar en otro dispositivo. Por eso, cuando yo hablo de conocimiento, digo que nosotros nos tenemos que posicionar desde este lugar, no desde una relación de soberbia cognitiva, sino una relación de distanciamiento para poder ver el entramado. Lo dije el viernes pasado, si yo me paro en una esquina, veo 2 calles nada más. O 4 esquinas, no veo nada más que 4 esquinas. Pero si yo me paro en el punto más alto de una ciudad, ¿qué veo? Veo el entramado de la ciudad. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros alumnos a pararse
en el punto más alto de la ciudad para ver el entramado cognitivo. ¿Cómo se hace? No tengo ni idea, porque eso lo construimos con los alumnos y con nuestra disciplina. Ahí está la cuestión. Cada uno con su disciplina y con sus estudiantes construye ese entramado. No lo podemos pensar a priori, porque yo a priori no sabía con quién me iba a encontrar hoy en la charla, o no sabía cuáles son las preguntas que uno hace, o que uno tiene que contestar, o que uno tiene que decir, no tengo ni idea. Por eso las clases escolares generalmente se plantean desde el monólogo y no desde el diálogo, porque todavía el docente tiene esa representación social de que sabe todo. Y sabemos cada vez menos, esa es la cuestión. Entonces lo que tenemos que enseñar es enseñar a relaciones, ese es el desafío, y enseñar relaciones cognitivas. No sé si contesta, no contesta Ricardo, pero porque no tengo tiempo para contestar. No tengo la respuesta, no tengo la respuesta. No, está clarísimo el posicionamiento, me parece muy, muy bueno. Y el problema es que, bien, nosotros tenemos nuestro posicionamiento, desde donde nosotros estamos hablando. El problema es que la mayoría siguen siendo lineales y siguen siendo justamente lo que tú decías. Estamos en el siglo XIII y algunos más atrasados todavía, y justamente son esos profesores de la enseñanza clásica, donde tú hacías referencia, ¿no? De ir haciendo depósitos en los estudiantes, cuando más bien esa enseñanza es dual, es de doble vía. Entonces, queda claro. Lo que sí, no sé qué, claro, uno dice, no se puede medir, pero en los instrumentos y en el modelo educativo que tienen las universidades siempre hablan de instrumentos y siempre hablan de rúbricas. Sí, ustedes. El dispositivo o el sistema ecuatoriano es distinto. Nosotros, gracias a Dios, yo salvo en un profesorado que me persiguen continuamente, pero que yo no me doy cuenta, o hago que no me doy cuenta, después tenemos mucha libertad. No tenemos ni rúbricas, ni indicadores, ni instrumentos. Por eso, cuando yo empecé a trabajar con ustedes, me parecía no lo podía entender. No podía entender cómo uno podía estar tan controlado y tan encorsetado. Con respecto a, yo no estoy hablando de que las clases, a ver, yo no estoy criticando los modos de dar clases. Las clases magistrales, las buenas clases magistrales son orgásmicas, son fantásticas, lo mejor que te puede pasar. Dependiendo de quién hable y cómo relacione y demás. Y una buena clase conductista, y yo no sé si es tan mala que digamos, no, porque tenemos algunas cuestiones que son conductistas, las tenemos que aprender así, pero como primer modo de aprendizaje para después ir construyendo diferentes relaciones. Entonces, no se puede estandarizar. Cuando nosotros estandarizamos, ahí le erramos. Porque, a ver, nosotros los 66 que somos acá no somos estandarizados, somos 66 distintos. Y en tu clase son 66 distintos, entonces no podés estandarizar con una rúbrica lo que hacen las 66, porque tenés 66 contestaciones distintas, y tenés 66 personas que a lo mejor aprendieron, no aprendieron, o no le interesó lo que vos dijiste. Porque aparte, una de las cosas que no podemos ver en la virtualidad, lamentablemente, es el vínculo transferencial. ¿Cómo construimos el vínculo transferencial? Y la circulación del deseo. Porque vos tenés que tener deseo de estar, y yo también tengo que tener deseo de estar. Entonces, hay algunas... ¿Y cómo me dice el deseo? ¿Cómo haces una rúbrica para ver el nivel de condición de transferencia o de deseo? Pensá en un indicador de deseo. ¿Ves que hay cosas que no se pueden medir? Es como lo religioso, vos el amor a tu hijo, ¿cuánto? Dame una rúbrica para medir el amor a tu hijo. No existe. Yo estoy totalmente en desacuerdo con estas cuestiones de rúbricas, porque hoy por hoy, en esta cotidianidad, pensando la educación distinta a la que uno está proponiendo, ¿no? Lo que pasa es que las rúbricas y los indicadores no sirven a la educación, sirven a un modelo económico para mayor partidas presupuestarias o menores partidas presupuestarias, no es educativo. Porque la rúbrica sigue fragmentando más que la concepción disciplinar del saber de Descartes.
porque depende de un modelo económico, no depende de una propuesta educativa genuina. Ok, gracias. Es mi humilde opinión, pero bueno, yo no soy economista y no tengo que sostener un país a partir de la educación. Si lo tuviera que sostener, no sé, estaría pensando en otra cosa, pero no creo. Pero uno porque piensa en una educación genuina, y cuando yo pienso en una educación genuina, pienso en que todos enseñamos y todos aprendemos de modo distinto. Y pensalo, si vos tenés hijos, pensá en tu X cantidad de hijos, cómo transitan su escolaridad. Y lo transitan distinto porque ni uno es mejor que el otro, lo transitan distinto como pueden, en función del deseo y del interés. Ahora ya te dejo, Roxana. Hay una... Habermas lo usa para otra cuestión, pero Habermas cuando piensa su teoría del conocimiento y habla de los intereses constitutivos del pensamiento, él dice que el interés es el placer que asociamos a una acción. Y es fantástica la definición, porque si vos no tenés placer, no podés generar nada. El conductismo no tiene placer, es acrítico, es estímulo-respuesta. Pero cuando uno construye, lo construye porque realmente lo quiere, si no, no construye. Entonces, ese placer, dice Habermas, no está vinculado al deseo sexual, sino que está vinculado al amor por la racionalidad, y ahí lo retoma Aristóteles. El eros, el placer, la felicidad, lo virtuoso. Hasta que no entendamos eso, me parece que tampoco hay que entenderlo, porque no lo planteamos desde el punto de vista de receta o de método, sino pensarnos cómo, es decir, hacer autocrítica de cómo nos pensamos y cómo pensamos nosotros, nuestra práctica en relación al otro. Y que todas son válidas, porque si estamos homogeneizando desde una teoría o desde una postura, estamos haciendo lo mismo que estamos criticando. Son diferentes dimensiones, teorías, formulaciones, autores, y cada uno va construyendo su posicionamiento desde su lugar y en función de lo que sirve o lo que te conmueve en el acto de enseñar y de aprender. Entonces pensemos en qué es lo que nos conmueve. Son categorías distintas a medir, son categorías distintas a indicador, porque lo que te conmueve no se mide. Roxy. No, simplemente una reflexión, Virginia. Mi país es muy chiquito y nos conocemos como todos y estamos como muy vinculados. Yo tengo la oportunidad de trabajar con 67 directores de escuelas de tiempo completo, y una de las observaciones que hacen los maestros es que en esta etapa de no presencialidad llegaron a forjar nuevos vínculos con la familia. Entonces yo les preguntaba a los directores si no tenía que ver el hecho de que empezaron a conocer las comunidades locales en sí, las formas en que hablan, las formas en que se vinculan, la forma en que se comunican, cómo transitan ellos ese vínculo con el saber. Y me impacta, y lo cuento como una anécdota nada más, que cuando empiezan a volver a la presencialidad, los maestros dicen, los niños aprendieron en la virtualidad, los niños aprendieron, pero cuando vos empezás a ver los dispositivos que están pensando para la presencialidad, volvemos al homogéneo y a lo descontextualizado. Y es un tema que me preocupa profundamente, y he puesto en juego a través de los foros de CREA el pensar el tiempo. Y en toda la respuesta el tiempo es el cronológico. O sea, cuando vuelven a la presencialidad, la preocupación y ocupación es en qué momento doy educación física, en qué momento hago el taller de arte, en qué momento tengo inglés. Entonces, todo eso rico que se vivió en la presencialidad, en donde los profesores mapeaban el currículum con los maestros, se cortó. Y volvemos a esta lógica lineal. Sí, porque no, simplemente esto porque me preocupa. A mí también. Me preocupa porque yo lo veo a mis hijos, yo digo, ¿cómo van a meterse de nuevo en la escuela? Me van a matar el día que tengan que volver a las aulas aburridas, porque ahora ellos aprendieron, a ver, de repente ellos en estos
1000 días que llevamos de encierro, 1000 no, pero estamos casi cerca de 1000 días que llevamos de encierro, aprendieron a manejar la computadora, cosa que antes no la manejaban. Aprendieron a manejar los dispositivos, pero no solamente a manejarlo como estábamos hablando antes, como un instrumento, sino aprendieron a buscar, y yo les empecé a enseñar, bueno, que lo piensen, que cómo pueden enriquecer las tareas, que vayan pensando, a ver, colócale esto a la maestra que le va a gustar, hacé tal cosa, vamos a buscar a otro lugar, obviamente guiados por mí, porque en internet aparecen cosas, un montón de cosas que mis hijos todavía no pueden ver y no tengo ganas de que se enteren, pero yo pensaba, ¿cómo van a agarrar un lápiz? Entonces, ¿cómo tenemos que pensar la nueva escuela? Susana es mucho, trabaja estos temas y sabe mucho más que yo. ¿Cómo vamos a pensar esta nueva realidad? ¿Cómo vamos a meter a los chicos de nuevo en la escuela? Porque ellos aprenden en su casa con su deseo, con sus momentos, con sus construcciones, hacen un ratito la tarea, se van a dar una vuelta a la manzana, vienen al supermercado conmigo, volvemos a estudiar otro poco, conectamos el Zoom, leemos un cuento, y después volver a la iglesia medieval. Pero una nenita de 5 años, cuando le preguntamos, bueno, ¿qué aprendiste en este tiempo? Ella nos dice, aprendí a tomar el té a las 5 con la abuela. Entonces nosotros con el espíritu de maestro le empezamos a preguntar qué quería decirnos con eso. Entonces nos dijo, bueno, que había aprendido las agujas del reloj donde tenían que estar porque era la hora del té. Que los granitos de té había que ponerlo en el agua hirviendo hasta a esperar, bueno, y nos cuenta todo cómo aprende a tomar el té. Y que para poder enfriar el té lo pasado de una taza a la otra. Cuando lo conversamos con la maestra inicial nos dice, pero ¿y a mí de qué me sirve? Entonces yo dije, cerrá y vamos. Que se ponga un kiosco, decirle de mi parte que se ponga un kiosco y que abandone la profesión. A ver, pero claro, eso no se lo va a olvidar nunca, la tabla del 2 se la va a olvidar apenas la termine de repetir, pero el té de las 5 con la abuela no se lo olvida jamás en su vida. Por eso me quedó muy esto que vos dijiste, de buscar las relaciones, buscar aquellas cuestiones que hacen a la relación con el saber, y no el contenido como está en el programa. Mis hijos hacen la tarea de lengua con su abuela, con mi mamá, que es maestra, la hacen los domingos. Saben que los domingos viene la abuela a comer, pero hay una significación del domingo a la mañana de hacer la tarea de lengua con la abuela, que no le gusta la lengua a ellos, pero que hay todo un ritual, una cuestión mítica de que mis hijos le hacen el cafecito, porque aparte le dan el cafecito, un bomboncito, mi mamá que no sabe manejar la computadora, entonces mis hijos manejan la computadora y ella le va explicando con el libro, con el video, mira qué bien tu maestra, mira vamos a hacer tal cosa, pórtate bien, cállate que te estoy enseñando. Entonces hacemos arte de todos los dispositivos metodológicos que hace la abuela, que es abuela y lo puede retar, porque si yo lo reto, yo soy una malvada, pero la abuela no. Entonces, eso no se lo van a olvidar nunca. Esta pandemia no se lo van a olvidar nunca, porque hay todo esto otro que tu maestra no lo considera, que decirle que dije yo que se ponga un kiosco, que no lo considera, que es lo que nos queda. Que es justamente lo que nos queda. Era eso, por eso me preocupa esto de pensar desde la no linealidad. En realidad, Roxy, acordate que lo que nosotros estamos diciendo siempre, y te lo digo a vos y a todos, pero a los que me vienen siguiendo a lo largo de estas conferencias, es que hoy, el 10 de julio del 2020, es anecdótico, hoy no tenemos que enseñar el contenido. El contenido está en Google, lo que no está en Google son justamente los procesos metacognitivos. Eso hay que enseñar. La tabla del 2 no sé para qué me sirve. El plano inclinado no tengo ni idea para qué me sirve, con todo respeto, ¿no? Pero el plano inclinado lo encuentro con dibujito, con alguien que me lo explica en todos los idiomas que yo lo quiero ver, me hace la ejercitación, le pego, se lo imprimo, se lo mando a mi maestra. Y se terminó el plano inclinado y no tengo ni idea para qué me sirve. Pero la enseñanza de los procesos metacognitivos, eso es la exigencia del siglo XXI. Eso es el enseñar a pensar. El enseñar
desde un lugar diferente. Y la distinción justamente está en eso, que no existe en ningún lado, sino que deberíamos enseñarlo nosotros, ya sea presencial o virtual, con pandemia o sin pandemia. Enseñar a relacionar, enseñar a cuestionar, enseñar a preguntar, enseñar a argumentar. Tenemos gente en la universidad que no sabe argumentar, que porque sí o porque no, y se terminó, y eso es todo el argumento. Entonces, eso es clave hoy para pensar la educación en el siglo XXI. La gente que está en gestión, los ministros, en realidad pensar en la educación genuinamente, no podemos seguir repitiendo. Hace 21 siglos que estamos repitiendo, y vemos que la repetición nos lleva a puertos muy deseables. Y no hablo de seguro porque lo que nosotros tenemos que cuestionar ahora justamente es interpelar las certezas con las cuales nosotros hemos sido constituidos como sujetos. Esa es otra de la cuestión. Pero bueno, eso quedará para un próximo conversatorio. Cómo interpelamos las certezas subjetivas e históricas que nos determinan como sujetos epistémicos. ¡Ay, qué lindo! Esa es la próxima, no sé, tomen nota porque yo ya me había olvidado de ese título, pero cuestionar las certezas epistémicas e históricas que nos constituyen, eso también es importante hoy. Pues si no seguimos repitiendo, y la cuestión es no repetir. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Susana, sí, adelante. Susi. No se te escucha, Susi. El micro. No se escucha, Susi. No se escucha, Susi. Ahí está. A ver. ¿Ahora? Ahí está. Ahora sí, Okay. Perfecto. No, digo, cuántas cosas que nos haces pensar, Vir. Ebullición, ¿no? Del pensamiento. Y eso está bueno. Yo coincido y comparto totalmente la postura desde la cual Virginia habla. Bueno, son varias cosas. En primer lugar, reflexiones, ¿no? Como decía Roxana. El tiempo. El tiempo en realidad siempre fue metafísico, ¿no? Para mí. Porque en realidad nosotros hacemos una representación de la vida social. Eso por un lado, y entonces, bueno, ese tiempo lo rotulamos nosotros, en realidad, y no sé si está bueno o está malo. Sería para pensarlo e investigarlo como lo estás investigando vos, Vir. Eso por un lado. Por el otro lado, esto que decías de desarrollar un pensamiento metacognitivo es muy interesante para los tiempos que vienen y más para pensar en la virtualidad, eso desde ya. Bueno, eso lo estuvimos trabajando muchísimo en la maestría. Si bien es toda una corriente que viene de los años 1970, me parece que hay muchas cosas para rescatar. Cuando a mí me tocó desarrollar, y por eso Virgi decía la charla, los diálogos que vamos a tener en la Techné educativa el día 21, es interesante pensarlo en tiempos de Techné, para que venga la praxis, porque la Techné en realidad se opone a la praxis en los griegos. Pero bueno, esta diferencia entre la doxa, la Techné, para que venga la episteme, ¿no? Y luego una nueva doxa, y así sucesivamente, si lo pensamos en forma compleja y que cale el azar y la incertidumbre. Eso por un lado. Después esto de cómo medir la producción del conocimiento, que decía Virginia, es muy importante. A mí también me llamó la atención cuando a colegas queridos de Brasil o de Ecuador, esto de cómo está estandarizada y fragmentada, ¿no es cierto?, la
apropiación del conocimiento. ¿Cómo medirlo? Como dice Virginia, coincido totalmente en esto, ¿no? Porque nosotros tenemos sucesivas representaciones que van cambiando con el etos epocal. Esto de cómo volver en tiempos pandémicos, porque la pandemia no se terminó hasta que no venga una vacuna, es muy complejo. Yo creo que esto tiene que ver con una cuestión ideológica y de políticas públicas, que me parece que acá tiene que aparecer esa cuestión, ¿no? O sea, esto de que se habla tanto de un estado de cercanía u otras corrientes políticas hablan de un estado presente, a mí me parece que las políticas públicas vienen con agendas muy retrasadas, pero esto tiene un fuerte contenido, como dice Virginia, se piensa la educación de un lado. Por el otro lado, esto que decía Roxana, es poder entender a la escuela como una institución social situada y contextualizada con el medio, como decía Freire, de pensar que nadie se educa solo, que nadie educa a nadie, que todos nos educamos contextualizados, nos lleva con etos epocal, pero en un contexto, como dice Callisto, que tiene que ver con la constitución de subjetividades en términos de ciudadanía política, ¿no? Eso me pareció, Virginia, muy interesante, las políticas públicas. Y a mí me parece que esto de cómo volver, y bueno, tendremos que hacer algo transicional. Porque todo lo pasado que venía viendo no es todo, ni malo ni bueno, ni apocalíptico ni apologético. Tendremos que ver cómo repensar a nuestro pensar. Y este sujeto que piensa como Virginia Red. Eso es muy importante, porque me parece que si no vamos a vivir mucha frustración. En primer lugar los docentes, y más aún los excluidos. Los que están excluidos, los que viven en condiciones de vulnerabilidad, los que tienen baja conectividad, los que tienen familias que no pueden ayudar, como viene la mamá maestra de la abuela de los hijos de Virginia. Entonces me parece que esto es cosa seria y es una cuestión de Estado, ¿no? Y de instituciones educativas. Es muy serio esto que va a venir, el porvenir, y me parece que lo vamos a tener que pensar juntos. Claro, pero ahora mi pregunta y con muchos permisos, los sujetos pedagógicos van por el ascensor y nosotros todavía vamos subiendo por la escalera. Como dice Virginia, tiene que ver con cuestiones de políticas públicas de formación docente en estos nuevos paradigmas, el paradigma de la complejidad, digamos en la epistemología compleja, yo totalmente a esto, en poder pensar diferentes formas de aprender a las que habíamos vivido y enseñar más a monetarios donde los sujetos pedagógicos puedan darse cuenta y los docentes de esa transferencia, si el estudiante ha podido apropiarse significativamente en términos sociales e históricos de los contenidos y ver las situaciones nuevas. Si no, no tenemos la latina no tan tranquila porque los estudiantes nos vienen ya pasando, ¿no? Y esto que me planteaba Virginia me hace pensar en enseñar a los estudiantes en un conocimiento acropólico, diría yo. Esa es la idea que vos decís de la acrópolis griega para poder mirar desde arriba. Estaría bueno que acuñemos a lo mejor ese concepto que se me acaba de ocurrir y que lo pensemos y lo desarrollemos como una categoría pedagógica, ¿te parece?
O sea, un conocimiento, un pensamiento acropolítico, no sé, llamarlo de este modo, para poder mirar esa mirada panorámica, pero además enredada, en red. Y vuelvo a reiterar lo que digo siempre, pensemos en esto que me plantea Mariana Maggio, que es una especialista en tecnología educativa en la UBA, de pensar ya en un currículum minimalista, menos por más, pero en una educación mucho más motivadora, como dice Vir, porque los estudiantes en estas instituciones que están fabricadas al modo, valga la redundancia, fabril, de la producción industrial, fordista, taylorista, toyotista, no va más. Hay que pensar en otros tiempos, en otros espacios, en otras infraestructuras, porque los sujetos estos que vienen a aprender son otros que también pueden enseñar. Entonces esto del pensamiento acropolítico estaría bueno que lo pudiéramos desarrollar, Vir. Me encantó esta idea que tiraste. Muy buena. A mí me encantó tu palabra, sí, está bien pensado. En realidad es lo que, con esto que dice Maggio, la pertinencia del conocimiento. Seguimos enseñando cosas que no son pertinentes. La pertinencia está dada en la utilidad, pero no desde el punto de vista utilitarista, sino la pertinencia es del conocimiento contextual. ¿Para qué? Es justamente eso, pero aparte esa pertinencia tiene que ser, insisto, lo que nos está faltando hoy en todos los ámbitos es estos procesos metacognitivos, estos procesos que necesitamos construir sí o sí, que en realidad lo traemos innatamente, pero cuando entramos a la escuela te quedas callado, no podés preguntar, no podés discutir, no podés decir nada, porque la señorita te reta. Porque el niño, cuando es niño, pregunta, y vos decís, por favor, que deje de preguntar. Y resulta ser de que se deja de preguntar durante 20 años de su vida, porque el sistema no habilita la pregunta, y no habilita el cuestionamiento, y no habilita la argumentación. Entonces después queremos que sean profesionales responsables, críticos, creativos, y les dicen cómo tienen que hacer las cosas. ¿De qué creatividad? La creatividad la cortaron en el jardín de infantes y después nosotros a los 25 años queremos que sean creativos. Es totalmente perverso y loco además, ¿sí? Entonces ahora hacemos doctorados en creatividad, pero ¿cómo voy a hacer un doctorado en creatividad si el ser humano es creativo por naturaleza? Claro, lo que pasa es que estuvo 20 años en el sistema educativo en donde la creatividad no se le estuvo coartada, porque de que era creativo estaba expulsado del sistema. Entonces, otra de las cuestiones, ¿cómo volvemos a hacer de que el sistema no sea expulsivo? Que no sea expulsivo, porque acuérdense de que la escuela surge en el mismo nivel de análisis a las prisiones y a los loqueros. Bueno, así estamos. Volvamos a pensar en una escuela que no sea expulsora ni expulsiva y que realmente sea integrante, convocante. Y que la integración no esté pensada como está pensado actualmente en el amontonamiento. Integrar no es amontonar atrás, en el fondo, a los revoltosos. No, integrante y convocante, que uno tenga gusto y ganas de ir al colegio. Pero bueno, por eso yo digo, porque los chicos están aprendiendo un montón de cosas en su casa, porque a partir del dispositivo que marca la maestra, uno va tratando de enseñarle un montón de otras cosas. Yo creo que aprendieron muchísimo más, pero desde el punto de vista de la no escolarización y de la no sistematicidad y desde el no, desde la no me sale lo que les quiero decir. En realidad sería pensarlo no desde la impronta escolar, sino desde una impronta familiar, donde uno puede ir revisando y enseñándole desde ese contenido escolar un montón de otras cosas, como el té de las 5 de esa nena, que no se va a olvidar en su vida. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario.
sino invitarlos a que todos escriban para el monográfico. Susi, te espero, a todos los espero para que puedan escribir un artículo para el monográfico de educación, que acá están colocando que la fecha de entrega es hasta el 15 de agosto. Las bases, condiciones, están en la web de la revista, que también la tienen colocada en el chat. Y bueno, nos veremos en un próximo conversatorio. El martes con Susana, que va a ser un lindo conversatorio, como todos los conversatorios que está haciendo, más que lindo, interesantes, todos los martes, y bueno, nos seguiremos convocando, autoconvocando, para seguir pensando una educación distinta, que es lo que realmente nos está interpelando a todos. Una cosita más, Susi, el micrófono. Ay, que se larga a hablar. Susi, el micrófono, ahí está. Ahí está. Con Virginia y otros colegas hemos sido convocados por docentes autoconvocados acá en Argentina, porque bueno, estamos viviendo procesos bastante complicados, ¿no? En la docencia, desde problemas de políticas públicas, salarios, condiciones laborales, de trabajo, bueno, una serie de cuestiones. Entonces nos pidieron para hacer diálogos en la TECHNE educativa, para ir pensando hacia cuestiones epistémicas, como es lo que plantea Vir, ¿no? Entonces, este martes va a estar conmigo una actual en el paradigma Affective Learning y en la interdisciplina en la Universidad de Granada, que trabaja en el plan Vuelvo a Estudiar virtual, que es muy innovador y lo ha sido multipremiado acá en la provincia de Santa Fe. El 21 va a estar Virginia, hablando del Kairos educativo, que a mí me apasiona, porque yo amo a los griegos igual que ella. Así que me lo han pedido especialmente porque dicen que Virginia es una genia. Muchas tutoras virtuales que a raíz de que yo conecto cuestiones de conferencias que da Virginia, la van siguiendo, ya son fans tuyas. Así que bueno, los vamos esperando porque son todos los martes, pero el Zoom, si entran a mi Face, después viene, al caso vos también vamos a hacer un flyer invitando a la intervención de Vir, a los diálogos de Vir, y entonces allí va a estar el link para ingresar directamente al MET. Tienen que pedir, ¿no es cierto?, aceptación, como en el Zoom. Y el martes 21 va a estar Virginia a las 18, pero Vir, vos también vas a participar el martes. Sí, porque estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones, lo que pasa es que los martes después doy clases a partir de las 5 de la tarde hasta las 9, y por eso no puedo participar. Pero estos 2 martes estoy libre. Bueno, gente, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer poder contar con ustedes. No, quería decir de Claudio, que está el director de la revista científica de educación de Brasil, que también la convocatoria termina ahora, de educación y pandemia, así que bueno, ya estamos muy cercanos para escribir, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo, porque está Claudio, su director, acá presente. Bien, bueno, vamos a tener que escribir mucho entonces. Nos estamos viendo pronto, nos seguimos viendo por la web, y la convocatoria hasta el 15 de agosto para poder enviar los artículos para la revista Digital Publisher, y acá estamos tratando de seguir pensando la educación desde un lugar distinto. Así que los interpelo que puedan escribir y acompañarnos en este monográfico, ¿sí? Acá tienen el enlace, el mail y el WhatsApp. Acuérdense, hasta el 15 de agosto recibimos las presentaciones para poder después lanzar el monográfico en septiembre, si Dios quiere.
Sí, Virginia, muchas gracias por tu participación, a todos los que se han conectado a este conversatorio. Gracias su participación activa, a quienes han hecho preguntas, a quienes han sido parte de este evento que para nosotros es muy importante también. Virginia, siendo la editora de sección de educación de la revista, propuso y fue muy bien acogido y muy bien aceptado. Hemos tenido un promedio de 60, 66 personas en este conversatorio. Eso es muy bueno para todos quienes estamos participando en este tema. Ha sido muy enriquecedor. Los comentarios y todo lo que hemos recibido el día de hoy. Te felicito, Virginia, quienes han participado también. Y como decía Virginia, si desean conocer particularidades sobre la revista, está compartida la pantalla con la dirección de la revista. Y si necesitan más información específica al respecto de la plantilla o de alguna información adicional, escríbanos a revista593dp@gmail.com y alguna consulta puntual a través de este WhatsApp que lo tienen en pantalla. Por favor, con todo gusto, estamos listos y prestos para resolver cualquier inquietud que puedan tener. Asimismo, si desean que compartamos esta grabación, porque ha sido grabada esta reunión, sí, escríbanos para pasarles a quienes no los tenemos registrado en las redes. Por favor, escríbanos a este correo para pasarles el enlace respectivo y que puedan volver a escuchar y analizar con detenimiento algunas de las cosas muy, muy importantes que se han mencionado el día de hoy. Gracias, Virginia. Gracias a todos. Creo que con eso cerramos. Y recuerden que hasta el 15 de agosto sería la fecha de tope para recibir los manuscritos, los monográficos, y esperamos hacer la publicación de la edición especial para el 15 de septiembre. Así que muchas gracias, un buen día a todos. Muchas gracias, buen fin de semana, buenos días, y los esperamos para recibir sus escritos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Chao. Virginia. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.